Mi nombre es Steven Muñoz. El día de hoy vamos a hablar sobre la neurona, tema fundamental para empezar a entender lo que viene a ser la neuroanatomía o neurofisiología, neurociencias en general. La neurona es esta, pues digamos que esta es la representación común que siempre se nos da sobre una neurona, aunque esto pues no es tan así. Y vamos a entenderla como la unidad funcional del sistema nervioso central, o sea que por la que el sistema nervioso tiene sus funciones. Entonces, gracias a las neuronas, pues podemos recibir información, movernos, hacer movimientos complejos, interpretación, análisis de cosas, ¿cierto? Procesamiento de la información. Entonces, estas se van a, digamos, se definen como células especializadas y son células que tienen la capacidad de excitarse, o sea, que van a generar algo que vamos a ver más adelante, que se conoce como el potencial de acción. Entonces, estas células están especializadas ¿para qué? Para la recepción, el procesamiento y la transmisión de información, mediante la generación y propagación de lo que les comentaba anteriormente, que era el potencial de acción. Entonces, ese potencial de acción nos va a llevar, digamos, al fundamento de todo eso. Una neurona sola no es capaz de hacer todas estas funciones, sino que necesitamos de varias. Y todo esto va a ser gracias a la sinapsis. Entonces, más adelante vamos a ver qué es la sinapsis. Y las neuronas las vamos a clasificar. Entonces, tiene una clasificación variada y eso va a depender de muchas cosas. Y en parte se hace mucho pues, la clasificación de la función o de la forma que tenga la neurona. Entonces, en la clasificación de las neuronas, pues vamos a tener en cuenta la forma. Entonces, si la neurona es piramidal, ¿cierto? La neurona es piramidal, pues se llama neurona piramidal. Esta pues va a ser, o vamos a ver más adelante, la precursora, digamos, el fundamento de la vía piramidal o la vía motora primaria. Neuronas en forma de cesta, ¿cierto? Entonces, esta sería como la. Y también vamos a tener, digamos, neuronas fusiformes, ¿cierto? Como esta de aquí, estoy representando. También podemos tener neuronas, pues se les dice como más glomerulares, ¿no? Como las que conocemos, como las que vimos anteriormente, ¿cierto? Y esto es importante, la forma, porque la forma corresponde a la función. Digamos que estas neuronas piramidales tienen un axón muy largo, ¿cierto? Vamos a verlo acá, que también se clasifican por el axón. Tienen un axón muy largo porque son encargadas de enviar información. Estas de acá tienen acciones más cortos, ¿cierto? Porque son encargadas de procesar información entre ellas. Estas de acá, por ejemplo, tienen muchas dendritas y son encargadas en recibir información. Y con respecto a la función también se clasifican. Entonces vamos a tener neuronas que van a ser neuronas motoras, neuronas sensitivas y las interneuronas. Entonces, como su nombre lo dice, pues las neuronas motoras pues van a ser las encargadas de procesar o enviar el movimiento. Y también las conocemos como neuronas eferentes. Las neuronas sensitivas son las que se encargan pues, de recibir y procesar las sensaciones del medio externo y las vamos a conocer como neuronas aferentes. Y las interneuronas, digamos que pueden estar incluidas en estas o en estas, lo que hacen ellas es transmitir información pues, de un lado para el otro. ¿Cierto? Entonces, las interneuronas pues no necesariamente tienen que ser motoras o sensitivas, sino que pueden ser encargadas de procesamiento, de distribución de la información. Entonces, una manera en como yo me aprendí eso es que las aferentes vienen de afuera, o sea, del medio externo. Aquí estamos nosotros y recibimos un estímulo, ¿cierto? Entonces vienen desde afuera hacia adentro, o sea, hacia el sistema nervioso central. Y las eferentes, pues son todo lo contrario. Entonces, vamos a hablar sobre la sinapsis. La sinapsis es, pues como les decía, el fundamento y hay muchos tipos. Vamos a ver sinapsis de tipo eléctrica, de tipo química y últimamente se habla de una sinapsis de tipo tripartita, que más adelante lo vamos a tratar. En este caso solamente vamos a hablar sobre las generalidades de la sinapsis química. Entonces, ¿para qué necesitamos para una sinapsis? Necesitamos una neurona que me envíe la información y otra neurona que me reciba la información. Entonces, ese espacio, digamos, esta especialización de acá se la conoce como especialización presináptica y estos botones de aquí van a ser los botones presinápticos. Y lo que me recibe va a ser lo postsináptico.
Entonces, digamos, todas estas dendritas de aquí recibirían información y serían la especialización postsináptica, en este caso de una sinapsis. ¿Listo? Lo que queda en el espacio, o sea, este espacio, que esto es muy pequeño, más o menos de 7 nanómetros, es la hendidura sináptica. ¿Listo? Aquí la representamos bastante amplia, pero ¿qué es, digamos, lo que va a pasar en una sinapsis? Entonces, la neurona presináptica va a liberar un neurotransmisor y este va a dirigirse, digamos, este neurotransmisor se va a dirigir a la terminal postsináptica y esta pues va a interpretar, ¿cierto? Si es una excitación o si es una inhibición de la señal. Digamos que se va a tratar sobre eso. ¿Qué más vamos a tener ahí? La participación del calcio, ¿cierto? O de otros neurotransmisores. Entonces, el calcio es bastante importante porque digamos que una de las funciones del calcio siempre es mover cosas. Y si no está moviendo el músculo, pues va a movilizar neurotransmisores. Entonces, ¿qué es, qué es necesario? Entonces, el calcio es necesario porque una vez él entra o se libera dentro de la célula, ¿cierto? Él hace que la vesícula de neurotransmisor se libere. Y esta vesícula de neurotransmisor pues viaje hacia el potencial posináptico y mande su señal. Es que necesitamos un potencial de acción. Desde otro lado, ¿cierto? Puede estar influenciado por otro neurotransmisor que venga desde antes o por señales eléctricas también. Entonces, una vez se genere el neurotransmisor o bueno, se genere el potencial de acción, pues esto va a liberarse, ¿listo? Se ingresa el calcio, se libera el neurotransmisor. Que también necesitamos la participación de ciertos reguladores. ¿Por qué? Porque imagínense pues, que el neurotransmisor venga aquí y se queda aquí perpetuamente, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una neurona que excita, imagínense que excita el movimiento, pues la persona no va a poder dejar de moverse. O una cosa que inhiba. Entonces, imaginémonos que inhibe, no sé, la función respiratoria. Entonces, si perpetúa, pues la persona va a dejar de respirar. Eso es por dar un ejemplo. Pero entonces, la participación de las enzimas va en favor de esto. Entonces, bueno, aquí representamos que el calcio entra a la célula y se libera el neurotransmisor. Las enzimas van a actuar aquí. Una vez el neurotransmisor esté aquí, pues van a actuar. ¿Qué van a hacer las enzimas? Van a hacer dos cosas. Una, pueden devolver el neurotransmisor acá, ¿cierto? A la parte presináptica, o lo pueden destruir. Se destruye este neurotransmisor para que deje de cumplir la función. Entonces, digamos que las enzimas van a actuar como entes reguladores de la sinapsis. Entonces, ahora, ¿qué tipos de sinapsis química encontramos? Entonces, va a depender de qué esté en contacto con qué. Entonces, en este caso, este axón, ¿cierto? Vamos a representar esto como si fuera el axón, va a estar en contacto con estas dendritas de aquí. Entonces, el tipo de sinapsis de esta la vamos a denominar axodendrítica. Ahora, si el axón está en contacto con otro axón, la vamos a denominar axónica. Y si las dendritas están en contacto con otras dendritas, pues las vamos a denominar dendrodendrítica. Entonces, es sencillo, es ver qué está en contacto con qué. Y bueno, eso sería todo. Y bueno, eso sería todo por parte de este video. Como bibliografía se utilizó el Neuroanatomía de García Porrero. Muchas gracias.